durante la charla en el chat. Al finalizar la doctora Carolina, voy a dar la lectura a cada una de las preguntas. Perfecto, entonces para las personas que ingresaron ya vamos a dar inicio. De verdad les agradezco, aquí estamos presentes los administradores, los voy a presentar para cada uno para que se presenten, porque he visto personas nuevas que se han conectado. Le voy a dar primero la palabra al doctor Alex Parrado, luego al doctor Edison Cuenca, el doctor Andrés, que es otra persona que es administrador del grupo, no fue posible conectarse, entonces voy a darle la palabra al doctor Edison primero y luego al doctor Alex. Muchas gracias, doctora Adriana. Doctor Edison. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, señor. Bueno, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Edison Cuenca. Soy uno de los 4 administradores del Grupo de Alianza Abogados Colombia. Para mí es un placer tenerlos acá. Espero que haya una muy buena participación. Yo soy de la ciudad de Florencia, Caquetá. Soy abogado litigante con especialidad en Derecho Penal. Bueno, entonces no me resta de decirles que bienvenidos y recibamos a la doctora Carolina con una de las mejores expectativas de aprendizaje en el día de hoy. Muchas gracias, doctor Edison. Doctor Alex. Muchas gracias, doctora Adriana. Ya más de una persona me distingue. Mi nombre es Alexander Parrado. Soy abogado, especialista en Derecho Penal y Civil. Tengo 13 años como en el ramo del derecho. Estoy radicado o domiciliado en la ciudad de Bogotá y complacido de que ustedes hagan parte de esta iniciativa, que es una iniciativa no que salió un momento a otro a la deriva, es una iniciativa seria, con argumentos serios, y pronto vamos a tener la personería. Y por favor, apoyar el YouTube. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, doctor Alex. Gracias, doctor Edison, doctor Alex. Bueno, me presento, mi nombre es Adriana, yo tengo una empresa acerca de asesorías jurídicas y toda la parte de propiedad horizontal y la ley de protección de datos personales. Soy estudiante activo de Derecho y pues hago parte del equipo de administradores de Alianza Abogados y pues con nuestra finalidad, como siempre, es para trabajar para ustedes y poder, como lo indicó el doctor Alex, poder generar nuestra personería jurídica para seguir trabajando con cada uno de ustedes. Entonces le doy bienvenida a la doctora Carolina, que va a iniciar esta tarde, el día de hoy, con nosotros. Recuerden que las preguntas las van a hacer por medio del chat y yo las iré leyendo en orden al final de la videoconferencia. Doctora Carolina, le agradezco de antemano. Ya hace a partir de ahorita su conferencia. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Regálame 3 segundos. 3 segunditos, por favor. Listo. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un placer. Yo quiero agradecer antes que nada, ¿cierto? A los administradores del grupo, pues por haberme recibido y por haberme invitado a esta conferencia. Me siento muy complacida, muy halagada y pues sobre todo muy entusiasmada porque pues sé que somos un grupo amplio de abogados y estudiantes y pues para eso estamos, para compartir, para colaborarnos y pues nada, entonces estoy muy contenta por eso. Como ya lo dijeron, soy abogada procesalista, en este momento estoy haciendo mi maestría también. Litigante, dedicada al mundo del emprendimiento hace ya varios años y pues feliz entonces de compartir con ustedes la reforma transitoria que trajo consigo el decreto 560 del 2020. Sin más preámbulos, entonces si me permiten voy a comenzar con el tema. Perdón. Como sabemos, la ley 1116 del 2006 es la ley de insolvencia que permite a la empresa, comunidad productiva, generadora de empleo, poder recuperarse, poder reorganizarse sin necesidad de irse directamente a la liquidación. Sin embargo, en los últimos 3 meses, podemos decirlo así, el gobierno ha implementado varias normas que han permitido poder modificar el esquema legislativo que ya
teníamos, con el cual veníamos trabajando para poder darle un respiro a estas empresas, como lo hizo con el decreto 560. Sin embargo, antes de adentrarme en el tema del 560, quisiera dar un paneo general a modo de repaso de lo que es la 1116. La 1116 es el régimen de insolvencia económico o reorganización empresarial para aquellas compañías o persona natural con calidad de comerciante que pretendan, pues, poder hacer un acuerdo con sus acreedores y de esa manera no irse totalmente a la liquidación. Muchas personas, muchos me han dicho como, no, doctora, pero es que eso prácticamente es liquidar la empresa, eso es que ya se nos acabó aquí el tema productivo. Pues no es así, o sea, el tema de la insolvencia no es declararse en quiebra total, sino es hacer un alto en el camino para poder organizar esas obligaciones que tenemos con nuestros acreedores. De los requisitos para poder iniciar en este trámite de la 1116 básicamente son dos, que son la cesación de pagos, es decir, que yo tenga una deuda con dos o más acreedores que hayan o no iniciado un proceso ejecutivo y que esa mora ya me supere a mí los 90 días. Ese es el primero de los requisitos. El segundo es la incapacidad inminente de pago, que se haya causado por una situación interna de mi compañía, ¿sí? O una situación externa, como por ejemplo el tema del COVID-19. Pasó algo muy interesante con el tema del decreto, y es que se eliminó o se suspendió, por decirlo así mejor, se suspendió para aquellas empresas que tuvieran una afectación grave o razonable en el ejercicio de sus operaciones, como por ejemplo aquellas que no pueden hacer teletrabajo. La primera causal o el primer requisito, que es la cesación de los pagos. Es decir, con el decreto 560 ya no vamos a necesitar acreditarle al juez que estamos en esas moras, sino que con el segundo requisito, que bien en la ley 1116 explica que es uno o el otro, la incapacidad inminente de hacer estos pagos, se puede iniciar este trámite de reorganización empresarial. Ahora bien, otro de los requisitos, pues obviamente es tener el tema contable al día, porque necesitamos presentar los 5 estados financieros básicos de toda empresa para poder iniciar este proceso de insolvencia. No tener deudas de alimentos, si tengo pasivos pensionales a cargo, tengo que tener el cálculo actuarial al día, aprobado, y de esa manera se puede iniciar el trámite. Otra de las particularidades de la ley de insolvencia que ya teníamos, en 16, es la graduación y la prelación de los créditos, la aprobación del acuerdo por más del 60% de nuestros acreedores, y algo muy importante de los requisitos para iniciar es que el pasivo vencido sea superior al 10% del pasivo a cargo de la empresa o del comerciante. Entonces, ya teniendo claros los requisitos que traía la 1116, ¿cierto? Vamos a pasar al decreto 560 del 2020, que es lo que realmente nos interesa. Este decreto, como les decía hace un momento, eliminó el primero de los requisitos. El término es suspendió. Suspendió para aquellas empresas que se vieron afectadas con el COVID-19 el requisito de la cesación de probar la cesación de pagos. Si yo me acojo a este decreto como empresa, entonces lo que va a pasar es que el juez ya no me va a inadmitir la solicitud de insolvencia, sino que la admite, y en el trámite de la insolvencia se van subsanando las falencias que se puedan haber encontrado. Sin embargo, toda la responsabilidad contable cae en cabeza del representante, del promotor y del revisor fiscal. Entonces, pese a que ingresa mucho más rápido, porque antes, por ejemplo, uno presentaba una solicitud de insolvencia y se puede demorar 3 meses en la sola admisión, ahorita no, porque la idea es celeridad los trámites. Sí, va a intentar subsanarse dentro del trámite para que el efecto o el beneficio de la congelación de los créditos activos se dé mucho más rápido, y no tengan que esperarse el auto de admisión después de haberse incurrido en un error, haberse devuelto la solicitud de insolvencia y haber solicitado una subsanación. Entonces, esa es la primera característica diferente que tiene el decreto 560. Otra de las características importantes es que en el decreto se establece la posibilidad de negociar las deudas
con aquellos acreedores que no superen el 5%. O sea, nuestras deudas pequeñas se pueden negociar sin necesidad de la autorización del juez. En la ley 1116 no, usted tiene que pedir permiso para absolutamente todo. Asimismo, para solicitar un crédito o para disponer de alguno de sus bienes. Si son pequeñas las deudas y usted puede vender, tiene la posibilidad de hacerlo para pagarle a algunos acreedores, usted lo puede hacer. Porque, ¿qué pasa? En este decreto nos dan la facilidad. Disculpe, qué pena, se nos fue la conferencista. Ya, permítame, ni verificamos. Sí, porque ¿Para dónde no sé fue? si se le presentó alguna falla. Design. Por favor, suspender sonidos, cámaras. Muchas gracias. Esperamos por favor un momento mientras nuestra videoconferencista vuelve a retomar la conexión. Les agradezco su espera. Ya están enviando preguntas por el chat y ya las tendré en cuenta para al finalizar de la conferencia se darán lectura para su correspondiente respuesta por parte de la conferencista. Permítanme un momento, por favor, les agradezco. Decía, otro de los beneficios muy importantes de este nuevo decreto es la posibilidad de disponer de mis bienes siempre y cuando sea para cubrir esos montos pequeños. ¿Qué pasaba con la 1116? Con la 1116 yo tenía el orden de los créditos, ¿cierto? La prelación de créditos según los privilegiados y los no privilegiados de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase. Y generalmente los de la quinta clase siempre se quedan esperando muchísimo tiempo para poder cumplir, pese a que muchas veces son los créditos más pequeños, que una letra de cambio, que un pagaré, cosas que se pueden resolver realmente muy rápido. Entonces, este beneficio, pues la verdad yo lo exalto mucho porque era una dificultad que a veces teníamos con la 1116 para poder llegar a algún acuerdo con los acreedores y nos truncaba el proceso y por culpa de pronto de esa falta de flexibilidad se nos iban los acuerdos al piso. Entonces, el 560 abre una puerta interesante para la negociación en ese punto. Otra de los beneficios que trae, bueno, en realidad son tres, que es la posibilidad de que los acreedores puedan invertir de su capital en la misma empresa que está haciendo la reorganización. Y son tres punticos interesantísimos. El primero de ellos se llama la capitalización de los pasivos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo como acreedor, por ejemplo, me deben 100 millones de pesos del pasivo y la empresa como tal tiene unos activos interesantes, tiene unas acciones con las que yo puedo negociar, a mí el deudor me puede a través de un bono de riesgo pagar y decir, ok, yo me convierto en accionario. Doctora, se nos fue. Permítame un momento, por favor, y miramos. ¿Para dónde? Permítame un momento. De los pasivos. Dice este decreto que si mi pasivo es superior al patrimonio de la empresa, se puede hacer una descarga. ¿Qué quiere decir eso? Una disminución en la contabilidad del pasivo que permita negociar únicamente con el patrimonio vigente de la empresa, ¿sí? Esto da otra opción de participación también de los acreedores, pero tiene un requisito especial y es que no deben existir derechos accionarios de otras personas, sino que la persona que está haciendo la negociación por parte de la persona jurídica debe ser prácticamente el socio que tiene el derecho de voto para decir quiénes tienen y quiénes no tienen acciones. Es decir, que si hay más socios, sería mucho más difícil hacer este tipo de negociaciones, es decir, que tendría que descartar la opción de descarga de pasivos. Y la tercera de estas son los pactos de deuda sostenible. Esto me parece a mí como espectacular de este decreto porque resulta que en la 1116, si yo iba a pagarle a mis acreedores financieros, yo tenía en efecto que incluirlos dentro de mi proyecto de pagos, ¿sí? Y además de eso, pues esperarme y someter los acuerdos, entonces era mucho más lento el proceso
de la reorganización, del acuerdo. Sin embargo, con este pacto de deuda sostenible, resulta que se puede dar por acordado la obligación, acordada la obligación con el acreedor financiero, simplemente con una renegociación, con una reestructuración de la deuda. Es decir, yo tengo con el banco Colpatria una deuda de 50 millones de pesos y resulta que mis cuotas estaban por 10 millones mensuales. Incumplí los últimos 3 meses, entré en el requisito, entonces ahora lo que yo le digo al Banco Colpatria dentro de este proceso es, mire banco, hagamos una reestructuración del crédito, que esos sean esos mismos 50, pero a 20 meses. Entonces ya me disminuyen a mí el valor y no tengo que pagar dentro del proceso de reorganización, sino que reorganizo, valga la redundancia, mi crédito y con el simple título yo ya puedo dar por acordado ese acreedor, cosa que no se podía hacer ni ante la superintendencia, ni ante el juzgado. En el proceso concursal eso no se podía, o sea, usted tenía que cuadrar sí o sí la manera en cómo le iba a comenzar a pagar y la fecha de inicio de pago. En este caso no, usted firma el título, una letra, un pagaré. Entonces es una muy buena opción también. Otra cosa importantísima de este decreto son la posibilidad que abre de negociar con DIAN, por ejemplo, Hacienda, todo lo que son acreedores fiscales. En la 1116 y los doctores que han estado en proceso de insolvencia me dirán si soy mentirosa al decir que uno no podía negociar con Hacienda ni con DIAN, o sea, ellos se panaban en la cabeza y no se negociaba. Pero con este decreto le dicen, DIAN, les toca negociar porque realmente eso fue una contingencia pues que a nadie le podemos echar la culpa. ¿Sí? Como de pronto sí pasaba en la insolvencia, muchos acreedores eran, no, claro, pues el empresario por irresponsable, el comerciante por irresponsable. Entonces esto sucedía. En este caso de 560, no. Conserva los mismos beneficios de la 1116 en el sentido de decir no se pueden iniciar nuevos procesos ejecutivos y todos los procesos de cobro coactivo, los de restitución de tenencia, todos se vienen dentro del mismo trámite de este decreto. Se suspenden también la declaración de impuestos de renta, perdón, de renta presuntiva también, entre otros, ¿sí? Los que están obligados a pagar IVA también, por ejemplo, les suspenden la obligación, ¿sí?, de esos pagos, tienen que declarar. Pero es mucho más flexible este decreto. ¿A partir de cuándo? Del 17 de abril comenzó a regir durante 2 años, pues mientras se normaliza el tema económico, declaramos en estado de emergencia económica por el decreto 417 de este mismo año. Entonces, pues mis doctores, básicamente es eso, ¿sí? Las modificaciones que trajo consigo al régimen que ya teníamos de insolvencia, en la 1116 el decreto 560. Este trajo 2 figuras nuevas, que no las llama insolvencia como tal porque son procesos flash, o sea, son mini procesos que se derivan del proceso de insolvencia principal, que son 2. El primero de ellos es la negociación de emergencia. Ese es un mini proceso de insolvencia. ¿Por qué le digo mini? Porque resulta que solo dura 3 meses. La admisión es mucho más rápida porque el juez, como les decía al principio de la charla, no va a hacer la verificación de todo el tema contable, sino que eso cae en responsabilidad del promotor y del revisor fiscal. Entonces, es un proceso muy rápido en el cual se llaman los acreedores. Es muy similar al concordato que se hace con la persona natural de notaría, donde yo llamo a mis acreedores, les digo, mire, la situación es esta, pero tiene un tiempo límite de 3 meses. Si en los 3 meses no se logra acordar, no se logra hacer absolutamente nada, la persona tiene que esperar 1 año para volver a hacer esa negociación de emergencia. Sin embargo, sí puede hacer en cualquier momento, no tiene que esperar ese término, si va a ser el proceso de insolvencia normal, el regular, el de la 1116. Entonces, esa es una de los mini procesos que trae el 560. Y el otro es la recuperación empresarial. Ese por qué es diferente, porque resulta que en este juegan un papel especial las cámaras de comercio que si bien siempre han actuado como conciliadores, en este caso ellos digamos que tienen una jurisdicción especial sobre esos procesos de recuperación empresarial que también duran 3 meses, pero deben tener un aval
del juez de la jurisdicción correspondiente. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que surte efecto y pueda someterse a congelarse mejor las deudas que se pongan a consideración dentro de ese concurso que voy a iniciar ante la Cámara de Comercio. Muchas veces se inicia el proceso de insolvencia para llegar a la liquidación. Hay personas que lo inician pues porque desean una liquidación lenta y no porque sí quieren la recuperación de su empresa. Pues en esos casos, ¿para qué hacer la recuperación empresarial o para qué hacer negociación de emergencia, verdad? Entonces, mejor irse al trámite normal de la 1116. Entonces, básicamente, pues esas son las normas transitorias que tienen especial aplicación para aquellas empresas que se hayan visto afectadas por el COVID-19 y que gracias a eso, desafortunadamente, hayan tenido que parar sus operaciones o estén inmersas en la segunda causal que trae la 1116 de incapacidad para cumplir con los pagos. Entonces, puntualmente esas son las diferencias. Habrá algunos detallitos que de pronto si tienen dudas, preguntas, pues listo, estamos abiertos entonces a ese diálogo. Listo, doctora, muchísimas gracias. Aquí tengo algunas preguntas, las voy a leer en orden. La primera, ¿por qué fue inexequible la ley en insolvencia para persona natural? No, la 1564 del 2012, a partir de su artículo 531 en adelante, no se ha declarado inexequible. O sea, esta ley sigue vigente, puede seguirse aplicando. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Esta ley, digamos, sí ha tenido muchos detractores porque en realidad lo que hace es que las personas tienen que acudir a una cámara, a un centro de conciliación, a una notaría y tienen que pagar, ¿cierto? Unos honorarios que pues muchas veces se salen de ese patrimonio, entonces no están haciendo nada, porque si realmente lo que quieren es hacer un proceso en donde les ayuden a que no sigan pagando deudas, adquieren es una deuda nueva, ¿sí? Pero como tal, de los artículos 531 en adelante están vigentes. Listo, doctora. La segunda, ¿qué medidas se adoptaron en materia de insolvencia? Pues son todas las modificaciones que trae el 560, es decir, las medidas más relevantes, nuevas de este decreto son las dos últimas que acabo de mencionar, que es el tema de la negociación de emergencia y la recuperación empresarial. Ahora bien, se suspendieron varias de las causales para ingresar a este régimen. Como decía, por ejemplo, ya no tiene que probar la cesación de pagos. Eso facilita mucho porque hacer ese paquetico de vaya y pruébele al juez la cesación de pagos era muy complicado. Entonces, ahorita eso facilita, número uno. Número dos, se suspende, por ejemplo, cuando se inerva la causal de disolución de la empresa. ¿Sí? Esas empresas que ya se iban definitivamente a liquidación porque habían cumplido con el artículo del Código de Comercio que me establece la causal para disolverme, no podían ingresar al régimen de reorganización empresarial. Ahorita sí. Entonces, es un poco más incluyente esta norma, pese a que, pues, obviamente está dirigida a aquellas empresas que fueron afectadas por el COVID. La siguiente es, ¿cómo se puede efectuar la capitalización de acreencias y descargo de activos con el nuevo decreto 560 ante la ley de insolvencia? Bueno, esa capitalización básicamente lo que hace es que el acreedor es el que toma la decisión. Es decir, si yo como deudor tengo en mi empresa unos activos o unas acciones que me permiten proponerle a mi acreedor o bien que me los capitalice, que como le explicaba hace un momento, la capitalización se refiere más bien es a que ellos inviertan en mi compañía y hagamos como un canje. Es decir, si la deuda era de 50 millones y mi patrimonio o mi activo mejor, las acciones de mi empresa, tengo 1000 acciones y cada una me vale 1000 pesos o 10.000 pesos o 100.000 pesos, yo hago el cálculo y le digo, mire, acreedor, si usted está dispuesto a invertir en mi compañía, yo lo hago socio, pero pues obviamente cruzamos la deuda. Esa es la forma de la capitalización. Ahora, en cuanto a la descarga de los pasivos, la descarga de los pasivos es un poco más compleja porque, como les decía, la persona jurídica no debe tener deudas con socios. Es decir, debe tener la persona que está haciendo la negociación la vocería respecto de las acciones. De manera que si yo voy a hacer la descarga de pasivos,
que solamente se puede hacer cuando el pasivo es superior al patrimonio actual de mi empresa. Sobre ese excedente es que yo hago la descarga de los pasivos, porque es una deuda impagable. Entonces vuelve a caerle el ping-pong al acreedor y el acreedor me dice, sí, yo quiero invertir. Pero si definitivamente no me tienen fe, no le tienen fe a mi empresa, es muy difícil que yo logre hacer o la capitalización o la descarga de ese pasivo. Listo, doctora. La siguiente pregunta. ¿La insolvencia se presenta ante el juez civil dependiendo la cuantía entre el municipal o el circuito? Eh, la insolvencia siempre se va a presentar o bien ante la superintendencia de sociedades, ¿sí? Ante el juez del circuito, que es el que tiene la competencia, y en este caso, con la recuperación empresarial flash de 3 meses, también se puede presentar ante cámaras de comercio. La siguiente dice, ¿no cree, doctora, que la ley 1116 era más garantista que el decreto 560 del 2020 para los acreedores? ¿Qué pasa? La ley 1116 sigue vigente, ¿sí? Entonces, el decreto 560 es transitorio y es especial. Es decir, no todo el mundo se va a poder acoger a ese régimen. La empresa estaba en una condición que definitivamente iba a ser afectada de forma negativa por el COVID-19. Garantiza para los acreedores en el sentido de pronto de acreditar la cesación de los pagos, porque eso permitía un control previo mucho más eficaz por parte del juez, en donde él podía determinar realmente si las deudas que me estaban declarando eran las totales o no, y si realmente esos estados de contabilidad, esos estados contables eran reales o no, ¿sí? Entonces ahorita el tema de que sea flash sí puede causar de pronto un detrimento o más bien una afectación a algunos acreedores. Sin embargo, como lo digo, el tema de garantismo no es muy subjetivo, en el sentido de que todos los casos son muy diferentes y todos los acreedores son diferentes. Por ejemplo, en cuanto a los acreedores financieros, claro, la ley 1116 les conviene mucho más, porque es que resulta que con la 560 me están diciendo a mí que me van a pagar con un papel, ¿sí? Con una letra, con un título. En primer lugar, Además, en la 1116, en segundo hay lugar, una ellos interferencia son de nuestros un pollos de audio por allá de no podrías alguien. portar una casa. Ya, doctora. Gracias. En la 1116, por ejemplo, no se permitía negociar con esos acreedores pequeños hasta tanto yo no le pagara a los de a los créditos privilegiados, que son de primera, segunda y cuarta clase. Entonces, eso ya depende del tipo de créditos que tenga cada compañía. Que si es más garantista o no, depende, como todo en derecho, ¿sí? Pero, digamos, pongamos un ejemplo. Una persona en la 1116, una persona jurídica que tenga deudas con, por ejemplo, DIAN, Hacienda, que asciendan los 1.000 millones de pesos, pero que tenga unos créditos quirografarios de 20, 25 millones de pesos y sea una persona natural que le haya prestado a esta persona jurídica, puede pasar, y que tenga que esperarse 5 o 10 años para poder recibir su parte, eso la verdad es muy deprimente de la ley 1116. Mientras que aquí en el 560 dan la posibilidad de que se escoja prácticamente cómo pagar, de acuerdo a las posibilidades del bolsillo del acreedor, del deudor, perdón. Ahora, en cuanto al tema de los bienes, ¿sí? Aquí ocurre algo, y es que yo puedo un bien que ya tengo afectado en favor de un acreedor, puedo utilizarlo para pagar otra deuda. Pero ojo, eso tiene que estar con supervisión del promotor y con notificación del juez, y debe tener unas reglas especiales. Entonces tampoco es que el decreto 560 esté vulnerando los derechos de los acreedores, porque ellos bien están en todo derecho, valga la redundancia otra vez, de votar si están o no de acuerdo con la propuesta que se les está haciendo. Sí, doctora. Dice, ¿qué incidencia tendría la teoría de imprevisión contractual para un empresario?
Pues lo que pasa es que eso también es bien particular, porque depende, ¿sí? Depende del tipo del objeto social, depende de cómo se esté desarrollando el mismo de esta empresa, en particular durante el tema del COVID-19. Y es que la pregunta no sé si va enfocada respecto de la modificación del decreto, respecto a la imposibilidad de pagar, ¿sí? Hacia futuro las deudas, o si se está refiriendo específicamente al hecho de la pandemia. Entonces, la imprevisibilidad, claro, pues aquí juega un papel importante, sí y no, porque en efecto, por ejemplo, lo que están haciendo muchas aseguradoras y es que están diciendo, no, nosotros no podemos aplicar esto como siniestro, nosotros no podemos aplicar muchas cosas porque nadie sabía que esto iba a pasar y pues en este caso, por ejemplo, el tema de la imprevisibilidad sería uno de los requisitos importantes para poder justificar estar dentro de la segunda causal o el segundo requisito, que sería entonces la imposibilidad de cumplir con las obligaciones en un término de un año o menos, ¿sí? Justamente por ese tipo de circunstancias. Dice la otra, este decreto podría cubrir a una persona insolvente, pero no por causa de la pandemia, solo porque la pandemia lo terminó de volverse líquido. Si las deudas venían con anterioridad, ¿sí? Y si su situación venía con anterioridad, difícilmente eh, sería buena idea que se acogiera al 560. ¿Por qué? Yo le digo es un tema de justificación fáctica más que jurídica. ¿Por qué? Porque resulta que, listo, jurídicamente usted puede decir, no, pues sí, o sea, estamos en COVID y esto terminó de rematar a todo el mundo, entonces prácticamente todos estarían ahí, ¿sí? Ingresarían a ese trámite de insolvencia. Pero resulta que si revisando esa documentación yo encuentro que esa persona jurídica o natural comerciante que se me quiere declarar insolvente con el amparo de este decreto ya venía con unos antecedentes de, de incumplimiento y no precisamente por el COVID. ¿Sí? Entonces, el régimen que se le debe aplicar a esa persona es la 1116 y no el 560, porque justamente se hizo para una condición especial. Es obvio que a todos terminó de afectar negativamente el COVID-19, pero sí no es la causa principal de su insolvencia. Entonces, ahí el régimen que aplicaría sería la 1116. Gracias, doctora. Dice la siguiente, ¿la cuantía no modifica la competencia? Lo que pasa es que para procesos de insolvencia, generalmente la admisión que se hace a través de juzgados siempre supera la mínima cuantía, ¿sí? Entonces es muy difícil que ustedes vayan a ver un proceso de 10 millones de insolvencia, porque realmente no se justifica y vale más los honorarios del abogado que este trámite, ¿sí? Entonces, pues básicamente es más por costumbre, por regla general, por lo que se hace, que por la regla jurídica como tal. Entonces, generalmente eso se lleva ante jueces del circuito. La siguiente es, ¿cómo procede la ley de insolvencia con persona natural sin bienes ni recursos? ¿Persona natural no comerciante o comerciante? O esa es la pregunta. No indicó, solamente indicó persona natural. Bueno, generalmente para esos casos, pues la verdad son pocos los eventos en donde una persona sin patrimonio se va a un proceso de insolvencia, porque justamente el proceso de insolvencia, la finalidad es pagar y si no se logra ningún acuerdo es irse a la liquidación, que es el uso del patrimonio del deudor para poder cubrir con sus acreencias. En el caso que no exista un patrimonio de donde acogerse, pues la verdad afecta negativamente a los acreedores. No quiere decir que el proceso no se vaya a iniciar, ¿sí? Porque se le puede dar trámite. El tema es que sería básicamente como una innovación de los créditos en donde la persona que debe le dice a sus acreedores, miren, yo no tengo con qué, ¿sí? No tienen de dónde quitarme nada, pero yo les quiero pagar
Entonces, lo que se hace es que ese acuerdo, pues básicamente renueva las obligaciones sin que ellos tengan la posibilidad de ejecutarlo más adelante, si, aún sin tener el proceso de insolvencia, porque pasa como cuando a veces nos quedan esos procesos ejecutivos, esas sentencias para enmarcar. Y esas sentencias, pues, nosotros prestamos la plata, pero con esa sentencia ejecutiva, ¿qué vamos a arrebatar? ¿Qué bien le vamos a quitar? Entonces, realmente la persona natural, comerciante o no, que inicie su proceso de insolvencia lo hace es justamente para proteger sus bienes. Una persona que no tenga bienes no se va a ver interesada en iniciar el proceso de insolvencia porque si lo ejecutan en cualquier momento, ¿qué le van a quitar? Nada, porque no tiene. Entonces no le importa que lo ejecuten. Entonces, ¿para qué se va a acoger a un régimen? Pues que finalmente él está mejor sin acogerse a eso. Gracias, doctora. La siguiente, al momento de declararse la insolvencia, ¿qué prevalece más? ¿La ley 1116 o el decreto 560? Esto en cuanto a la prelación de créditos. El momento de declararse la insolvencia, no. Lo que pasa es que en el momento en que yo inicio, hago la solicitud de acogerme a este régimen de insolvencia o reorganización empresarial, yo indico, ¿cierto?, las causales por las cuales estoy en insolvencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si mis causales no son el COVID-19, mi ley es la 1116, pero que si mis causales y la situación por la cual yo estoy en insolvencia definitivamente tiene que ver con el coronavirus, es la 560. Entonces, no es que la una prevalezca sobre la otra, ¿sí? O que la una haya derogado la otra, no, sino que el uso que se le da a cada una es según las condiciones que llevaron a esa persona jurídica o natural comerciante a su estado de insolvencia. Entonces, no es prevalencia, sino es la utilidad. Es desde donde yo inicio mi proceso de insolvencia para poder que el juez me diga, ok, aplica la 1116 o aplica el 560 según las causales que me llevaron a la insolvencia. Eso. ¿Los comerciantes con 1116 en trámite pueden pasarse a 560? Creo que la subsanamos con la anterior. No se pueden pasar, pero resulta que la 560 sí trajo unas normas para esas personas que ya habían iniciado el trámite de insolvencia. ¿Y son cuáles? Por ejemplo, el incumplimiento, si ya habían hecho un acuerdo, ¿sí? Entonces, estoy hablando de un proceso de insolvencia que ya se inició, que ya hicieron audiencia, que ya hicieron acuerdo y que empezaron con los pagos. Por ejemplo, si esta persona estaba pagando desde el mes de enero, ¿sí? El decreto 560 que dice que los trámites de insolvencia que ya se encuentren activos no van a tener como causal de incumplimiento sino hasta después de 3 meses de estar en mora. Es decir, lo que son los meses de abril, mayo y junio no se cuentan como incumplimiento dentro de este proceso. Y además de eso, se suspenden para esas personas también esos impuestos de renta y de renta presuntiva. Listo, doctora. Le dice la siguiente. Si me acojo a la ley de insolvencia y los acreedores se niegan, ¿Qué pasa? Listo, se va a proceso de liquidación. Entonces, si no hay un acuerdo, entonces como les decía ahorita que estaba platicándoles de qué se trataba, resulta que era para la persona natural, comerciante y persona jurídica, el acuerdo tiene que estar avalado por el 60% de los acreedores. Si, si solamente me aprueba el 50%, por ejemplo, o el 10 o el 20, menos del 60%, el proceso se va a liquidación. ¿Qué es la liquidación? Es otro proceso. Es un proceso a través del cual a mí me nombran un liquidador que va a organizar mis bienes y de acuerdo a lo que yo tenga, mi patrimonio va a empezar a pagar ordenadamente a mis acreedores. Entonces, se tendrán que esperar, por ejemplo, los que están en quinta clase, a que el liquidador haga todo el trámite y llegue hasta ellos. Entonces, cuando no hay acuerdo, pues lo que se hace es la liquidación. listo, doctora. ¿Cómo se puede hacer la validación judicial de acuerdo extrajudicial de reorganización empresarial y cómo se podría en el marco del decreto 560? La única forma de hacer una validación judicial es que se haya hecho a través del proceso de Cámara de Comercio si me están hablando del 560. Si me están hablando de que el acuerdo se hizo por el 560, entonces
esa valoración se tiene que hacer es teniendo en cuenta que se hizo ante una Cámara de Comercio que luego se fue a ser avalado ante el juez concursal. Porque si yo hice un acuerdo con mis acreedores, dentro de, antes más bien de la entrada en vigencia del 560, pues eso pertenece a la 1116. Y si yo quiero que sea avalado por un juez, pues básicamente lo que voy a hacer es iniciar un proceso de insolvencia, ¿sí? Entonces, y si yo voy a hacer eso, pues la verdad, si yo hice primero un acuerdo privado, pues sostengo mi acuerdo privado. Si yo voy a incumplir ese acuerdo, pues ahí sí me voy a la insolvencia. Pero ¿para qué lo voy a avalar si ya realmente el tema concursal es que es un tema de voluntades, ¿sí? El juez realmente lo que hace es impartir legalidad. Es decir, sí, está bien, sí, no, estoy de acuerdo, pero básicamente eso es de voluntades. Entonces, que usted le quiera poner el aval de un juez a un acuerdo que hizo antes de la 560, pues realmente no tendría sentido si usted realmente no quiere iniciar el proceso de insolvencia de la 1116. Pero si lo quiere iniciar con la 560, usted me estaba hablando del proceso de recuperación empresarial a través de Cámara de Comercio, que es el que tiene que avalarse sí o sí a través del juez de concurso. Gracias. Dice la siguiente, una pregunta, doctora. Una persona trabaja en una empresa donde por convención colectiva consigue descontar más del 50% como lo estipula la ley, a tal fin que solo recibe el 15% de su sueldo, el cual ya no le alcanza para sobrevivir. Está lleno de deudas. ¿Esta persona puede aplicar la ley de insolvencia? Sí, pero pues me parece curioso ese acuerdo colectivo porque por convención colectiva, sí o no, ¿cierto? No se deben vulnerar esos derechos ciertos e indiscutibles. Entonces habría que revisar primero esa convención, la legalidad de esa convención que se hizo, porque pues me suena bastante curioso. Pero sí, o sea, si la persona está llena de deudas, pero en ese caso me están hablando de un trabajador, entiendo, de un trabajador, sí, claro, esa persona puede acogerse al 531 de la 1564 de 2012 e iniciar su proceso de insolvencia normal. Si está lleno de deudas y no tiene cómo pagar y quiere hacerlo, lo puede hacer. O sea, siempre y cuando se cumpla con los requisitos, y es que en persona natural es diferente. En persona natural resulta que mi pasivo debe ser superior, mi pasivo vencido debe ser superior al 50% de mi pasivo total, cosa que con la persona jurídica es diferente, porque el pasivo vencido tiene que ser del 10%. Entonces, pues habría que revisar el caso, pero sí, sí puede, o sea, siempre y cuando cumpla requisitos, sea persona natural, comerciante jurídica o persona natural sin ninguna otra calidad, puede iniciar. La siguiente. ¿Se puede llegar a una conciliación conjunta de todas las deudas con todos los acreedores en una misma audiencia? Sí. ¿Es necesario tener un evaluador para un proceso de insolvencia o el juez lo nombra a solicitud de parte? ¿Un evaluador? Bueno, depende. Porque si, por ejemplo, uno de los acreedores me pide a mí el avalúo de mi patrimonio y no confía en la declaración que yo estoy presentando, puede solicitarlo, el juez lo puede designar. Pero realmente las figuras claves dentro del proceso de insolvencia es el promotor, bueno, es el deudor, el promotor y los acreedores. Y apoderados, y cada uno tiene apoderados. El promotor generalmente o es el mismo deudor, o es el apoderado del deudor, o es un auxiliar de la lista de auxiliares de la justicia. Pero el evaluador es realmente más por desconfianza que por obligación legal. Listo, doctora. Hasta el momento agotamos todas las preguntas, doctora. Pues de antemano le agradecemos por su gran participación en esta videoconferencia, por hablarnos de esta ley de insolvencia y el decreto 560, y gracias por responder a cada una de las preguntas que dio los participantes. También le agradecemos por haber hecho muchas aclaraciones de las inquietudes de los participantes, y de verdad muy agradecidos, y esperamos poder contar con usted próximamente a Alianza Abogados. No, con muchísimo gusto, muchísimas gracias a ustedes, a todos los participantes y pues a su servicio. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Mu- También le Muchas agradecemos. gracias, doctora. También, No, gracias a ustedes. Excelente. también le agradecemos al doctor Cristian de Tienda Forense también por acompañarnos, y también esperamos contar con Tienda Forense en unas próximas ocasiones. De verdad, gracias a cada uno por ser partícipe de esta gran videoconferencia. De verdad que somos muy, muy agradecidos, porque estos los eventos los hacemos son para ustedes,
para que cada uno participe. Este video también se publicará en el canal de YouTube de Alianza Abogados y les agradecemos nuevamente. No sé si quiere pronunciarse el doctor Edison o el doctor Alex, que también hace parte de ese grupo de administradores que están con el grupo de Alianza Abogados. ¿Cuál de los dos? Primero. Primero, doctor Alex, prosiga. El que siempre habla. No, mi doctora Carolina, muchas gracias. Muy gentil, Dios me la bendiga. Excelente No, gracias. excelente ponencia. A cada uno de ustedes, muchas gracias por ser parte de la Alianza Abogados Colombia. Es un proyecto bueno, desde un comienzo le he informado. No es un proyecto que lo sacamos de un momento a otro, no. Tienda Forense, muy agradecido. El doctor Cristian Cumel va a hacer una conferencia el jueves y esperamos la participación en este convenio que vamos a hacer, alianza con Tienda Forense. El lunes voy a hacer la ponencia del sistema carcelario en pleno COVID-19. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, doctor Alex. El doctor Edison. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ¿cierto? Sí, lo escuchamos. Bueno, primeramente agradecerle a la doctora Carolina por la ponencia que se hizo el día de hoy y agradecerle a todos los participantes. Creo que cada día vamos mejorando. Para nosotros nos llena de orgullo saber que ustedes están con el compromiso de tener un sentido eh, académico por parte del aprendizaje. Entonces no me resta más que decirles que pues esperamos que se vinculen a nuestras redes sociales. Nos encuentran en YouTube como Alianza Abogados Colombia. En el grupo de Facebook también nos encuentran con el mismo nombre. Entonces nos miraremos en la próxima conferencia el día jueves con el doctor de tienda criminalística. Feliz tarde para todos y no, ya termino por ese lado yo mi parte. Gracias, doctor Edison. Hago una aclaración en Tienda Forense, mi doctor. Dígame, doctor Parrado. No, la pequeña aclaración es Tienda Forense. Tienda Forense. Perfecto. Muchas gracias. Ahí tenemos el doctor Cristian, pronto para algunas palabras, doctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la ponencia, doctora, muy precisa. Y como decía el doctor Alex, efectivamente vamos a tener una conferencia este jueves sobre la parte del duelo que tienen los familiares que no pueden velar o hacer el procedimiento a sus seres queridos. En esta conferencia nos va a acompañar un psicólogo forense que se llama Belisario Balbuena y va a estar a cargo de una doctora de Cali sobre el manejo de cuerpos en sitios de carcelarios, en el lugar de los hechos, cuando no se hace inspección a cadáver, y en la manipulación como tal, según los protocolos de la Secretaría de Salud. Entonces los invito, estaré publicando en redes sociales la invitación. Este jueves dura 1 hora aproximadamente, pues sería muy satisfactorio tenerlos allí. Gracias, doctor Cristian, y claro que cuente con nosotros, Alianza Abogadas, para hacer partícipe de esta conferencia el día jueves y también pues la haremos enviar a nuestro grupo, a redes sociales. Claro que sí, junto con el doctor Alex Parrado, el doctor Edison y el doctor Andrés. No siendo Muchas más, les agradecemos a cada uno de los participantes y también a las personas que han sido muy juiciosas, estando cada 8 días con nosotros conectados en las videoconferencias, y también a las personas que ingresaron el día de hoy, nuevas que he visto. De verdad les agradecemos por ese acompañamiento y que es de vital conocimiento para cada uno de ustedes. Deseándoles una feliz tarde a cada uno, que Dios los bendiga. Muchas gracias para todos los administradores. Gracias, doctor Juan Ferley. Bueno, muchas gracias una vez más. Entonces los dejo, de verdad muy complacida. Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, a los administradores, de verdad un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, que estén muy bien. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Bueno, igualmente un abrazo, doctora. Muy buena tarde.
Bueno, damos por culminado entonces la conferencia el jueves. Hasta luego, feliz tarde. El jueves a